Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de glaucoma de ángulo abierto y pues como forma de introducción tenemos que definirlo. Primero, ¿qué es el glaucoma? Este pues va a ser un grupo de neuropatías ópticas que se caracterizan por un daño en el disco óptico y también por la pérdida del campo visual. Esto pues porque puede que haya un aumento de la presión intraocular, em, que pues va a ser un factor de riesgo modificable. Va a ser la principal causa de ceguera mundialmente y existen dos subtipos principales, el glaucoma de ángulo cerrado y el de ángulo abierto. Em, que pues esta clasificación es según el estado del sistema de drenaje del ojo. Como tal, la definición de glaucoma de ángulo abierto, pues es una neuropatía óptica crónica de progresión lenta en adultos, caracterizada por un daño en el nervio óptico y por la pérdida de células ganglionares de la retina. Esta suele ser de manifestación bilateral, pero también puede ser unilateral y asimétrica. Esta definición incluye a los ángulos abiertos de la cámara anterior, que es en la parte de la unión del iris y la córnea, y pues obviamente tiene que haber evidencia de daño del nervio óptico. Am, no hay como tal que haya una ausencia de una causa secundaria, como por ejemplo uveitis, traumatismo o dispersión de pigmentos, y una presión intraocular elevada es un factor de riesgo para glaucoma, pero ya no es una característica para definir el diagnóstico, ya que se sabe que el 40% de pacientes pues pueden no tener una presión intraocular elevada. Bueno, ahora el glaucoma de ángulo abierto se va a clasificar en dos. Vamos a tener al primario, que este va a ser idiopático, y al secundario, que este se va a desarrollar debido a otra afección, ya sea ocular o sistémica, que tenga nuestro paciente. Siguiente. Entre sus factores de riesgo, pues vamos a tener la edad, crecer va a aumentar el riesgo de tener un glaucoma de ángulo abierto. En el sexo, pues los hombres, antecedentes familiares de ángulo abierto, se ha visto que pues el mayor riesgo es cuando tienen hermanos que tuvieron glaucoma. La etnia en las personas africanas occidentales, afrocaribeños, hispanos y latinos, latino-mexicanos, tienen mayor riesgo. Sabe que pues la prevalencia es hasta 3 veces mayor en los hispanos que tienen ascendencia mexicana. En los factores oculares, pues un aumento de la presión intraocular, que pues ya les dije, este va a ser el único factor de riesgo modificable. El espesor corneal central delgado, la presión de perfusión ocular baja, la miopía y una mayor proporción de copa a disco. Factores sistémicos como la diabetes mellitus, ya que pues sabemos ocurren cambios microvasculares del nervio óptico, padecer migraña y vasoespasmo periférico, que va a disminuir la autorregulación de la irrigación del disco óptico. El uso de esteroides va igual causar la elevación de la presión intraocular en algunos pacientes y pues también algunas alteraciones de la tensión arterial, ya que pues el uso de medicamentos antihipertensivos para el manejo de la hipertensión sistémica pues puede causar una hipotensión no fisiológica y pues con ello una presión de perfusión más baja, que pues termina resultando en un daño por perfusión, por disminución de perfusión del nervio óptico. Creo que se me fue el internet, ¿o sí me oyen? No, yo sí te escucho. Sí, ok. Sí se oye, doctor.
Creo que es David. David, creo que tienes tu mic apagado. Bueno, pasando a la etiología, pues vamos a tener que esta, como les mencioné, puede ser primaria o idiopática y ahorita como lo vamos a ver en la fisiopatología, puede deberse a mutaciones de genes. Y también vamos a tener a la secundaria, que pues esta ya va a ser por algunas otras afecciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la fisiopatología. Vamos a tener que la causa exacta del glaucoma, pues como tal, se va a desconocer, pero pues se dice que esta puede estar relacionada con la disminución del flujo de salida del humor acuoso o el aumento en la producción de agua. También se dice que pueden estar implicados la pérdida del axón del nervio óptico, que esta pues puede estar relacionada con la susceptibilidad de las células ganglionares. También puede haber deficiencia de la microcirculación en la cabeza del nervio óptico o otros factores de la matriz extracelular, los cuales los podrían explicar porque hay un aumento de presión y pérdida de axones. Pero pues aquí hay que tener cuidado porque también la variación en esta susceptibilidad de los axones también nos podría explicar, como dijo Adrián, que no siempre se va a tener una presión elevada. Esta presión intraocular, pues también al momento de elevarse también se van a formar diversas teorías acerca de por qué se está elevando. Se dice que esta puede ser causada por factores que estén relacionados con la producción del humor acuoso, también por el flujo de salida del agua o que tenga características anatomofisiológicas de la red trabecular o estructuras del flujo de salida que nos estén ocasionando este aumento de la presión intraocular. Como tal, la característica patológica principal del glaucoma de ángulo abierto, pues va a ser un proceso degenerativo en la malla trabecular que nos va a incluir la deposición de material extracelular en la malla y en la parte inferior del revestimiento endotelial. A consecuencia de esto va a ser la reducción del drenaje del humor acuoso que nos va a conducir a una elevación en la presión intraocular. Siguiente. Bueno, vamos a encontrar que van a existir múltiples teorías que nos van a hablar sobre su fisiopatología. Una de ellas es la elevación de la presión intraocular que nos sugiere un daño al nervio óptico. También tenemos la teoría vascular en la cual el aumento de la presión intraocular va a dificultar el flujo sanguíneo, provocándonos así una disfunción vascular, también una isquemia de la papila, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y también vamos a tener a la teoría mecánica, que esta va a ser por la elevación de la presión intraocular, en donde va a haber compresión de los axones del nervio óptico a través de su paso por la lámina cribosa. Y bueno, otras teorías también incluyen la alteración al flujo axoplásmico como resultado de esta compresión de los axones o también por un daño por exceso retinal, daño inmunológico o estrés oxidativo. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a explicar las dos teorías que son como más famosas y la primera va a ser la teoría mecánica. Bueno, aquí vamos a tener que cuando se tiene un aumento de la presión intraocular, pues se va a producir un daño principal de los axones que van a pasar por la lámina cribosa del nervio óptico. Estos pues van a sufrir una deflexión mecánica que va a estar en forma de estrangulamiento. La lámina cribosa también va a ofrecer una resistencia a las fibras y esas fibras nerviosas se van a comprimir en su flexión al pasar por esta lámina. Al flexionarse se va a impedir el libre movimiento de sustancias que van a ir del cuerpo celular hasta las dendritas. A este movimiento se le va a llamar el flujo axoplásmico, el cual va a tener dos direcciones, una rápida y otra que va a ser lenta. Esta última pues va a ser muy importante porque a través de esta van a llegar las neutrofinas. ¿Sí? Las neutrofinas, estas se van a incluir aquí el factor neurotrófico derivado del cerebro y también el factor de crecimiento fibroblástico. Y al interrumpirse lo que se va a producir es la muerte de las células ganglionares. Y bueno, en la teoría vascular, siguiente, por favor. En la teoría vascular, bueno, aquí vamos a tener igual que el incremento de la presión intraocular lo que nos va a provocar es una isquemia en la cual pues se van a ver afectadas la microcirculación del nervio óptico. Esto nos va a provocar una pérdida de axones, de células gliales y también de vasos capilares. Siguiente. Y bueno, como lo mencionamos también en la etiología, vamos que se han visto diferentes mutaciones y una de ellas son las mutaciones en el gen de la miocilina. Estas van a ocurrir en el 4% de los adultos que tengan glaucoma de ángulo abierto
y en más del 10% de los casos que tengan un glaucoma de ángulo abierto juvenil. Esta pues va a ser una condición rara, pero que puede llegar a presentarse y va a ser una condición autosómica dominante, donde el inicio del glaucoma va a ir desde los 3 hasta los 40 años. También aquí como característica de esta es que va a tener una presión intraocular elevada con más de 40 milímetros de mercurio. Siguiente. Doctora, dice mi compañero David que si no es... ya, no. Ya volvió a Sí, sí, meterse. ya lo leí, doctor. Gracias. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. No, perdón, es que como que hubo un jalón, pero bueno. Bueno, vamos a tener que... bueno, ¿ya explicaste el cuadro? No, apenas acabamos de llegar ahí. Bueno, es que el cuadro de glaucoma de ángulo abierto primario, bueno, como tal es asintomático en sus fases iniciales y como tal realmente no va a estar dando ningún cuadro clínico. No es hasta que ya se llega a un estadio muy, muy avanzado cuando ya empieza a haber una disminución de la visión periférica. Se menciona que como tal empieza a haber disminución en algunas áreas periféricas, pero como tal, pues el ojo, porque bueno, es asimétrico, pero como tal el ojo que no está, que está menos afectado, puede llegar a como tal a recomponer esa imagen y como tal, pues el paciente no se va a estar dando cuenta porque se está reacomodando la imagen. Pero como tal ya en fases muy avanzadas es cuando ya no se da cuenta. ¿Puedes dar una siguiente, por favor? Pero bueno, antes de pasar a lo que es el de causas secundarias que ya nos van a dar de que realmente hay una etiología más exacta. En el caso del tal, pues va a estar pues ligándose y pueden como tal aturarse en lo que es en la malla trabecular, pero además también se pueden pues, quedar en lo que es en el epitelio corneal y pueden formar lo que es el llamado uso de Krukenberg. También se menciona que en el glaucoma capsular o el síndrome de pseudoexfoliación, como tal, aquí, pues va a haber depósitos de material porque hay una alteración en el metabolismo y se puede ver que como tal se va a estar acumulando en la zona periférica de la córnea. Y en el caso del glaucoma por partículas cristalinas, esto es más secundario a un trauma, a una cirugía, y como tal las partículas que surgieron de ese trauma se pueden llegar a adherir lo que es parte de la córnea y otras estructuras. ¿Me puedes dar una siguiente, por favor? Pero bueno, como tal, como no hay clínica, pues vamos a tener que valorarnos mucho con lo que es el fondo de ojo. En este caso, primeramente vamos a estar valorando lo que es la excavación fisiológica, como ya vimos, es la parte más pálida de, que está dentro de lo que es la papila, que es el círculo pues, más externo. Y se menciona de lo que es el anillo neuroretiniano, que va a ser lo que va a estar entre el borde de la papila y el borde de la excavación fisiológica. Y como tal se menciona que para valorarlos se utiliza lo que es la regla ISNT. Se menciona que el anillo neuroretiniano en su parte inferior va a ser más ancho. Luego le sigue en su parte superior, que va a seguir un poquito más ancho. En su parte nasal va a ser un poquito, bueno, menos ancho. Y en la parte temporal se menciona que como tal es menos ancho. Y si llegara a haber una alteración en esta regla, pudiera haber sospecha de glaucoma. Pero bueno, antes de pasar a lo patológico, como tal, pues
las papilas no van a ser iguales en todos los individuos. Y se menciona que puede haber papilas chiquitas que pueden tener excavaciones muy chiquitas. Y como tal, también puede haber papilas grandes que pueden tener excavaciones grandes y nos pueden hacer sospechar de un glaucoma. De hecho, estas papilas son más frecuentes en personas afroamericanas y por eso se menciona que estas papilas tienen mayor riesgo de sufrir pues, daño mecánico. Dicen que son más frágiles. Y bueno, ¿me puedes dar una siguiente, por favor? Y bueno, estas como tal ya son patológicas. Vamos a ir desglosando, pueden aparecer. En este caso pueden ver que la excavación fisiológica es pues demasiado grande, ya es, por decirlo, supera el 30% de lo que es la papilla. Y bueno, en el caso de abajo no se ve tanto esa excavación, pero como tal ya, pues, que ya es mayor del 50%, 60%, pues ya lo vamos a, pues sí se ve. Pero como tal, como estamos utilizando nada más el fondo de ojo, vamos a tener que pues, hacerlo al tanteo, porque como tal nosotros no vamos a tener una lámpara de hendidura. ¿Puedes ver en la siguiente, por favor? Bueno, también se menciona que va a haber cambios peripapilares, debido a que puede haber lo que es la atrofia peripapilar, y esta puede indicar un marcador de lesión en pacientes con hipertensión ocular. Se menciona que va a haber dos zonas, la zona alfa o la externa. Esta va a ser una alteración del epitelio pigmentario retiniano superficial y esta va a ser brillo, bueno, sin brillo y oscura. Pero se menciona que como tal la población en población puede aparecer y puede aparecer en una persona normal y sin patología. La que nos va a interesar un poco más va a ser la zona beta o la zona interna, que esta ya indica una atrofia coriorretiniana. Se menciona que esta es blanquecina y la localización de esta atrofia nos puede indicar en qué partes, en qué pues parte hay un defecto campimétrico. Y como tal, como nos indica también que hay progresión pues en la patología glaucomatosa. ¿Puedes dar una siguiente, por favor? Bueno, se menciona que hay subtipos de la lesión glaucomatosa. Como tal, al momento de explorarlas, pueden que no aparezcan como tal, lo dice el libro, pero nos pueden ayudar a tener una visión general de en qué patrones pudieran estar. Se menciona primero la lesión isquémica focal, que aquí va a estar caracterizada por muescas superiores y o inferiores. Como tal, esas muescas se pueden observar como pues vasos que al momento de llegar a la papila pues parece que desaparecen, pero en realidad solo es como que un efecto de la excavación que al aumentar lo que va a hacer es que el vaso pues digamos que se hunda y como tal eso va a ser lo que es la muesca. En este caso en la imagen A es una muesca inferior y bueno, se menciona que en la lesión isquémica focal va a estar asociada a defectos campimétricos. En el caso del subtipo papila miópica, se menciona que la papila va a estar como que inclinada y, y puede tener igual muescas, en este caso son superiores, y se puede ver que los vasos parecen desaparecer, pero solo están como que se hunden en la excavación. Y bueno, también se menciona que puede haber atrofia temporal semilunar. En este caso se ve como, bueno, yo lo vi como una C, que bueno, esta también puede aparecer en las personas miopes. Ah, bueno, también vamos a tener a las papilas escleróticas, que menciona que la excavación tiene forma de platillo porque no está tan profunda y bueno, puede haber una atrofia variable, ahí se puede ver como que lo negrito,
y como tal, pues muescas también se puede ver. En este caso hay una muesca inferior. Ahí se puede ver el vaso como que hundido. Y también se menciona la excavación de progresión concéntrica. En este caso, la excavación va a tener, bueno, va a ser uniforme porque lo que es el anillo neuroretiniano como tal va a ser como que igual en todos sus segmentos. Y bueno, esos son los subtipos. Puedes dar en la siguiente, por favor. Pero también va a haber otras lesiones que, bueno, algunas no son muy específicas, pero nos pueden llegar a hacer sospechar de una lesión glaucomatosa. Una es la hemorragia papilar, algunos lo mencionan como hemorragia en astilla, y aquí nos menciona que puede indicar puede indicar un factor de riesgo para un inicio o una progresión de glaucoma. En la imagen igual se puede ver como una astillita. Generalmente se localiza en el borde de la pupila. También otra es el desnudamiento de los vasos circunlineales. Bueno, esto lo entendí porque como tal el vaso está ya muy cerca de lo que es pues el borde de la papila y como tal nos indica un signo precoz de que ya se está adelgazando lo que es el anillo neuroretiniano. También se menciona las deformaciones en bayoneta, que en este caso en la imagen pues las arterias de la retina al entrar a la papila, pues como que se angulan y pues al hacer esa angulación, pues luego ya se vuelven a su trayectoria original. Y bueno, también se mencionan vasos colaterales, que bueno, este es un poco, bueno, es infrecuente y pues se menciona que generalmente se da cuando hay pues una obstrucción, pero generalmente no es muy frecuente. Y bueno, ya en lesiones más avanzadas se puede ver como tal los vasos desplazados a la región nasal y también si se tiene, bueno, yo apenas pude percibir lo que son los puntos laminares, pero cuando la excavación es pues muy profunda y ya llega a lo que es la lámina cribosa, pues como tal ya se menciona que se pueden observar estas cribosidades. Incluso se menciona que pueden ser lineales y ya es muy, muy profunda. Y bueno, como tal, solamente se ven en lesiones avanzadas. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, también hay que tomar en cuenta, pues factores de la historia clínica, porque como tal, eh, pues ya vimos que pues, la principal causa es idiopática y como tal hay que tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo. En este caso vamos a tomar los antecedentes heredofamiliares. Hay que preguntar si algún familiar, pues, bueno, tuvo glaucoma o alguna patología relacionada con el ojo. O como tal, también preguntar al paciente, pues, si tiene miopía, si alguna vez tuvo un trauma en el ojo, una cirugía en el ojo, eh, tiene migraña o como tal tiene diabetes o ha utilizado corticosteroides tópicos, presenta hipertensión arterial sistémica. Y bueno, también hay que preguntarle si tiene alergias o enfermedades cardiovasculares o asma para como tal ver qué medicamento pues se le puede ajustar bien. ¿Me puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, como ya lo dijo David, el diagnóstico pues principalmente va a ser por la historia clínica completa y por los hallazgos en el fondo de ojo. Importante pues investigar los antecedentes familiares, antecedentes sistémicos, antecedentes personales patológicos, ya que pues por la parte de los síntomas ya nos dijo que la mayoría, el gran curso de la enfermedad pues va a ser asintomático y pues ya hasta fases avanzadas van a empezar los síntomas. Como pruebas complementarias para el diagnóstico, pues va a ser la toma de la agudeza visual de cercana y lejana
el examen de las pupilas para pues medir su reactividad y descartar defectos pupilares. Una biomicroscopía con lámpara de hendidura para evaluar el segmento anterior del ojo, que pues va a abarcar la córnea, el iris cristalino y pues la cámara anterior. En esta se pueden apreciar ángulos estrechos en la cámara anterior, ya sea porque pues esta sea poco profunda o porque haya una anatomía apiñada. No encontré imágenes de cómo se ve en la microscopía, pero pues esta es una imagen pues normal de una cámara anterior. También pues ¿cómo se llama? Sirve para buscar causas secundarias de una presión intraocular elevada. Por porque por la existencia a lo mejor de neovascularización, inflamación, dispersión de pigmentos, hemorragia, anomalías adquiridas o congénitas de la córnea, del ángulo o del iris. La tonometría va a ser otra prueba. Esta pues ya sabemos, va a ser para medir la presión intraocular. Se usa la técnica de aplanación de Goldman. Y pues encontré que como tal no hay un límite específico para el diagnóstico, porque pues no es un criterio de diagnóstico que exista una presión intraocular elevada. Pues esto es muy variable, y ya que es posible de que exista un glaucoma con tensión normal. En esta imagen, pues es una representación en esquema de semicírculos que se ven durante el uso de un tonómetro de aplanación. Con la letra A vemos una alineación que indica una lectura de la presión correcta, con la letra B una lectura de la presión alta y con la letra C una lectura de presión baja. Otra prueba es la gonioscopía, que en este caso pues... A ver, permítame tantito, doctor. Ok. Ay. Chicos, sí, a ver, espérenme. Ok, es que una compañera se metió, yo creo que pensó que teníamos clases. Otra prueba es la gonioscopía, para medir el ángulo de la cámara anterior, y pues con ello hacer el diagnóstico de un ángulo abierto, excluir el diagnóstico de un glaucoma de ángulo cerrado o de otras causas secundarias. Y pues la gonioscopía también se puede hacer por una biomicroscopía ecográfica y una TCO. Y bueno, explicando sobre la gonioscopía, mm, aquí puse una imagen en la que pues se van a apreciar las estructuras. Dice aquí que el ángulo se puede apreciar con una iluminación lateral o oblicua con una lámpara de mano. Y pues se usa una lámpara de hendidura y un goniolente o un lente de 3 espejos. Esto pues para poder apreciar las estructuras. Estas van a ser 5, que van a ser la raíz del iris, el receso angular, el espolón lateral, el trabéculo y la línea blanca de Schwab. Schwab. De Y pues, Schwalbe, doctor. Schwalbe, ok. Ajá. Y dependiendo la visualización de estas estructuras, pues se va a determinar si es un ángulo abierto o uno cerrado. Si es un ángulo abierto, se van a visualizar las 5 estructuras, y si es de ángulo estrecho, se visualiza la línea de Schwalbe y el trabéculo. Y si es de ángulo cerrado, pues no se alcanza a apreciar la línea de Schwalbe. Y pues esto sería lo que se vería. Ya apreciaríamos las 5 estructuras en el caso de que fuera de ángulo abierto. Encontré en el libro Rojas otra clasificación que pues va por grados y pues va midiendo los grados de ¿cómo se llama? Del ángulo.
pues el grado 0 es un ángulo cerrado y pues no se ve obviamente ninguna estructura como ya lo mencioné. Em, en el caso de que sea en hendidura, pues no va a existir un contacto. En el grado 1, pues va a haber una angulación de 10 grados. Este pues es muy estrecho y se va a ver la parte delantera del trabéculo. Y dice, pues este es de riesgo alto. En el grado 2, la angulación va a ser de 20 grados. Solamente se ve el trabéculo. En el grado 3, de 25 a 35 grados, ya se va a considerar un ángulo abierto y pues ya ahí se va a ver el espolón escleral. Y en el grado 4 va a ser de 35 a 45 grados, el ángulo obviamente pues ya es más amplio y ya se ve el cuerpo ciliar. Y pues bueno, otras pruebas pues igual es la evaluación del fondo de ojo. Había puesto prácticamente todo lo que dio mi compañero David de lo de visualización de las excavaciones A y ver, doctor, pero es que todo eso forma parte de la exploración oftalmológica normal, la presión intraocular, la gonioscopía, la exploración de la excavación en el fondo de ojo. Entonces nos tienes que decir más bien qué estudios de gabinete le vamos a pedir a un paciente para saber si tiene glaucoma o no. Sí, sí, voy por allá. Es que esto lo había puesto porque lo había encontrado como parte pues de la evaluación para dar un diagnóstico. Pues sí, Pero, forma parte de la exploración oftalmológica. a ver, espérame tantito. Encontré pues que para ya otra prueba pues es la paquimetría en la que se mide el espesor corneal central y pues el parámetro de referencia, el rango de referencia es de 540 a 560 micrómetros. La presencia de que esto sea menor pues implica un mayor riesgo o que sea más grueso pues tiene un mayor riesgo. La campimetría, uy, ahí no puse a ver, espérame tantito. Listo. La campimetría, pues, es una prueba para medir el campo visual del paciente y en ella se van a poder apreciar, en el caso de que exista ¿cómo se llama? Un glaucoma de ángulo abierto, escotomas en el área de Bergrum, que va a estar situada encima y debajo De de, hierro, doctor. Es un escotoma arqueado superior. ajá, se encuentra, como lo dijo la doctora, en la parte superior. Estas suelen crecer progresivamente hasta volverse absolutas. Y pues bueno, este es un estudio como tal, bueno, ya en esta imagen aparece un esquema de su interpretación. En la imagen A, pues vemos los puntos que se van a explorar, que son estos como cuadritos verdes. En la imagen con la letra E, ya se ven unos escotomas relativos, que pues gradualmente vemos cómo van haciéndose absolutos en el área de, ¿cómo dijo que se pronunciaba? Berrum. De hierro. De hierro. Y con la letra F, pues ya esto creció tanto que se hizo un escotoma anular, pero pues hay sitios de visión residual central y también en la parte de la región temporal, que pues sería como relacionándolo a la imagen que nos puso mi compañero David en el inicio de la presentación, donde nada más pues, se veía la parte central de la imagen. Y pues ya aquí es cuando ya se aprecian hasta este punto manifestaciones de pérdida visual.
Bueno, y ahora vamos a pasar al tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, las metas para el tratamiento pues van a ser reducir la presión intraocular para así poder reducir el riesgo de desarrollo y progresión de los defectos del campo visual. Y bueno, también debemos de minimizar los efectos adversos del tratamiento y el impacto en la visión, la salud y la calidad de vida. Siguiente. Vamos a comenzar con el tratamiento médico y ya después con el quirúrgico. De primera elección, pues vamos a tener a los análogos de prostaglandinas, ya que se dice que estos son la medicación inicial con mayor frecuencia y la que tiene más eficiencia. Estos, pues lo que van a hacer incrementar el flujo de salida a través de la vía uveoescleral. Y los efectos adversos que podemos encontrar aquí van a ser alargamiento de las pestañas, puede haber hiperpigmentación periocular, inyección conjuntival y queratitis. Y aquí vamos a tener a los 3 fármacos que podemos utilizar, que es el latanoprost, que ese va a ser, todos van a ser en gotas oftálmicas. Para el latanoprost van a ser una gota en cada ojo afectado. En la noche, para el bimatoprost, igual es una gota en cada ojo afectado una vez al día en la noche, y para el travoprost van a ser igual gotas oftálmicas y una gota en cada ojo afectado. Siguiente. También otro tratamiento de primera línea vamos a tener a los beta bloqueantes. Estos lo que van a hacer disminuir la producción del humor acuoso. Y bueno, aquí los efectos adversos que podemos encontrar son la queratitis, el broncoespasmo. También se puede llegar a presentar bradicardia e hipotensión. Y bueno, aquí vamos a encontrar al betaxolol, que va a ser en gotas oftálmicas de 1 a 2 gotas, 2 veces al día, y al timolol, que va a tener en 2 formas. Podemos tenerlo de 2 veces al día o solamente de 1 vez al día. El de 2 veces al día, pues van a ser gotas oftálmicas, una gota al 0.25% de maleato de timolol. Y ya en la segunda, en una sola dosis, vamos a tener gotas oftálmicas, una gota al 0.5% por la mañana. Siguiente, por favor. Ya como tratamiento de segunda línea, vamos a tener a los El agonistas timolol, alfa-adrenérgicos. perdón, doctora, el timolol siempre lo ponemos cada 12 horas, Ok, aunque sea con una mayor concentración. ok, doctora. Así, también llegué a encontrar que las dosis se pueden ir aumentando hasta llegar al 0.5%. Y bueno, ya de segunda línea vamos a tener a los agonistas alfa-adrenérgicos, que pues estos igual van a disminuir la producción de humor acuoso, y los efectos adversos que podemos encontrar son la alergia ocular, la sequedad de boca, hipotensión e hiperemia conjuntival. Y bueno, aquí vamos a encontrar a la apraglonidina, que igual va a ser en gotas oftálmicas, 1 a 2 gotas, 3 veces al día, y la brimonidina en gotas oftálmicas, 1 gota 3 veces al día, cada 8 horas. Siguiente. Igual el tratamiento que podemos dar de segunda o tercera línea va a ser con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que estos van a disminuir también la producción del humor acuoso, y los efectos adversos que podemos encontrar son la irritación ocular y el sabor metálico. Vamos a tener presentaciones en gotas oftálmicas y también en cápsula. En las de gotas oftálmicas, pues vamos a tener a la brinzolamida, que esta va a ser una gota en cada ojo 3 veces al día, y a la dorzolamida, que va a ser una gota 3 veces al día. Ya por vía oral, los efectos adversos que se pueden tener con la acetazolamida van a ser desequilibrio electrolítico, puede llegar a haber depresión, cálculos renales, diarrea, parestesias y también este sabor metálico. Y bueno, aquí se va a utilizar 500 miligramos vía oral 2 veces al día. Siguiente. Ya también podemos implementar la terapia con colinérgicos, que aquí ya su mecanismo lo que va a hacer es aumentar el flujo de salida a través de la malla trabecular. Y los efectos adversos que se pueden tener aquí son la visión borrosa, la mala visión nocturna, dolor ocular o dolor de cabeza. Y de aquí solamente va a haber un fármaco, que va a ser la pilocarpina, en gotas oftálmicas, 1 gota 4 veces al día. Siguiente. Y bueno, también vamos a tener a los inhibidores de la RHO quinasa, que estos va a ser una nueva clase de fármacos que va a aumentar el drenaje del humor acuoso por la vía trabecular. Y bueno, aquí se tiene también como única presentación al netarsudil en gotas oftálmicas, 1 gota 1 vez al día por la noche. Siguiente. Ya como tratamiento combinado, ya podemos encontrar aquí
a la brimonidina con el timolol en gotas oftálmicas. Va a ser una gota 2 veces al día, cada 12 horas. También vamos a encontrar al dorzolamida con timolol en gotas oftálmicas, una gota 2 veces al día. Y a la brinzolamida brimonidina en gotas oftálmicas, una gota 3 veces al día. Siguiente. Y bueno, aquí les coloqué una tabla en donde podemos ver a los agentes que nos van a suprimir la entrada de agua y aquellos que van a aumentar el flujo de la salida de agua. ¿Cuáles son los ejemplos? Que son los que ya les mencioné. ¿De cuál Y agua, doctora? Del humor acuoso. Ah, pues no es agua, ¿no? Sí, perdón. Vamos a tener aquí a los ejemplos que ya les mencioné y también los efectos secundarios que se podrían tener. Siguiente. Y bueno, ya pasando a los tratamientos quirúrgicos, vamos a tener a la trabeculoplastia láser, que pues esta puede utilizarse como tratamiento inicial y lo que va a hacer es que va a reducir la presión intraocular mediante el uso de energía láser, el cual va a estar dirigido a la malla trabecular para aumentar el flujo de salida del humor acuoso. Y bueno, aquí se dice que con este procedimiento la reducción de la presión intraocular no va a ser de manera inmediata, sino que va a empezar a evolucionar durante varios días a semanas. Y bueno, las indicaciones para este tratamiento va a ser considerarlo como una terapia inicial, también para pacientes que no tengan control por medicamentos, o también es una alternativa para pacientes que no estén cumpliendo con el tratamiento médico. Las contraindicaciones que podemos encontrar aquí son el glaucoma de ángulo cerrado y la necesidad de controlar la presión intraocular de manera urgente. Las complicaciones también que podemos observar pues son la elevación de la presión intraocular, también puede llegar a haber disminución de la agudeza visual y también sangrado. Siguiente. Otro procedimiento que se puede hacer como segunda opción es la trabeculectomía, que bueno, este es un procedimiento quirúrgico que se va a encargar de reducir la presión intraocular al proporcionar un sistema de drenaje de forma alternativa para el humor acuoso. Y bueno, aquí se va a crear una fístula entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, lo que va a permitir que el líquido acuoso se filtre hacia la ampolla subconjuntival. Y bueno, aquí la indicación para realizar este tratamiento va a ser cuando los medicamentos y el láser que ya dimos como primera instancia, pues ya no van a ser apropiados para el paciente. O también lo podemos considerar como una terapia inicial si ya el paciente acudió a nosotros a una consulta y ya tiene la enfermedad muy avanzada o tiene incapacidad para cumplir con el régimen médico. Las complicaciones que se pueden encontrar aquí, pues son la hemorragia intraocular, puede llegar a haber también infecciones, cataratas e hipotonía. Siguiente. Otro que podemos realizar son las derivaciones acuosas, que pues estas derivaciones acuosas van a consistir en dispositivos sintéticos que van a estar implantados de manera quirúrgica para ayudar a controlar la presión intraocular. A esos también se les puede llamar derivaciones de tubo, dispositivos de drenaje de glaucoma o cetonas. Y bueno, esto va a consistir en un tubo que va a desviar el humor acuoso a una placa terminal que va a estar colocada debajo de la conjuntiva en la región del ecuador del ojo. Y bueno, las indicaciones para esto se va a utilizar en casos en donde el tratamiento farmacológico no funcionó o no estuvo controlado, o que las otras terapias con tratamiento quirúrgico no hayan funcionado. Y las complicaciones que podemos tener aquí son la lesión corneal, puede haber hipotonía, hemorragia intraocular, infección o cataratas. Siguiente. Otros procedimientos que también nos ayudan a bajar la presión intraocular va a ser la cirugía de glaucoma microinvasiva, que bueno, aquí vamos a encontrar dos procedimientos, que va a ser el procedimiento de stent, que pues aquí se va a implantar un microten de titanio en el canal de Schlemm, que este va a ser un insertor precargado. Este va a evitar la malla trabecular y va a dirigir el humor acuoso al espacio supracoroideo para que no se formen ampollas. Y también vamos a tener al procedimiento de trabectomo, que este va a utilizar un microelectrocauterio para eliminar la tira de la malla trabecular. Siguiente. También, bueno, vamos a tener ya por último el tratamiento quirúrgico, algunas otras alternativas. Esas alternativas pues van a consistir en cirugía de glaucoma no penetrante, que un ejemplo de esto es la esclerectomía profunda, que esta va a ser una alternativa a la trabeculectomía y a los dispositivos de derivación acuosa que ya vimos.
Este se dice que puede llegar a tener menos complicaciones. Lo que va a hacer es que va a mejorar los canales de salida del humor acuoso mediante la creación de una membrana de filtración que va a permitir el paso al espacio intraescleral. Y también vamos a tener a la cirugía ciclodestructiva, en donde aquí vamos a tener, por ejemplo, la ciclofotocoagulación transcleral con láser de diodo. Y bueno, aquí esta se va a realizar de manera externa a través de la esclerótica hasta el cuerpo ciliar. Y bueno, esta es como una opción para pacientes que ya tengan un potencial visual limitado o que no sean candidatos para una cirugía ocular incisional. Siguiente. Y pues como tal, si no se soluciona lo que es pues el glaucoma, pues como tal, el aumento en esa presión intraocular, pues primeramente va, pues, a dañar el nervio óptico, aumentando lo que es la excavación, y al final pues va a generar lo que es una alteración en lo que es en el campo de visión, que al final pues en etapas muy avanzadas ya vimos que altera lo que es toda la visión periférica, y si no se llega a, a diagnosticar a tiempo, a tratar a tiempo, pues llega a generar una pérdida permanente de la visión. Y como ya vimos, el glaucoma es de las patologías que llega a generar más ceguera irreversible en el mundo. ¿Puedes dar una siguiente, por favor? Y bueno, el pronóstico va a depender de cuándo se haga el diagnóstico y también del grado de adherencia al tratamiento pues, que tenga el paciente. Aproximadamente el 14% de los pacientes que son tratados van a progresar a ceguera unilateral en 20 años. Obviamente primero pasan por una pérdida gradual de la visión y pues hasta llegar a la pérdida. Y de estos, pues del 5 al 15% se van a volver ciegos bilateralmente con el tiempo. Ya por último, en la prevención, pues aquí se va a enfocar en identificar a los pacientes que ya tengan factores de riesgo y también, como dijo Adrián, en hacer un énfasis en la adherencia al tratamiento para reducir la morbilidad por el glaucoma. Y también se solicita hacer exámenes de rutina con pruebas de tonometría y oftalmoscopía. Siguiente. Y bueno, igual aquí les puse un cuadrito que esta va a ser cuando vamos a realizar estas pruebas a partir de los 40 años, de acuerdo a si es población general o ya población con factores de riesgo. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, doctora, pues nada más les hizo falta mencionar dentro de los estudios de gabinete la OCT del nervio óptico o la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico. Esto nos ayuda en ¿cómo le? Ay, se me fue, a ver. Junto con los campos visuales para poder evaluar el daño que hay en un paciente, así como la progresión de la enfermedad. La OCT lo que va a medir es el grosor de capas de fibras nerviosas en ese nivel, va a medir la papila óptica, va a medir la relación de la papila con la excavación y de esa manera pues vamos a saber si esa excavación amplia que estamos viendo realmente es una excavación glaucomatosa o es un macrodisco y por eso tiene la excavación amplia. Es lo único que les faltó. Hay que aprenderse obviamente los nombres de los medicamentos. Cuando yo ya tengo un paciente con 3 o 4 medicamentos de diferente grupo y no he logrado que le baje la presión, entonces el siguiente paso es el procedimiento. Bueno, el procedimiento con láser puede ser, aunque la realidad es que la mayoría de las veces se hace ya no se hace trabeculectomía porque la trabeculoplastía solamente tiene efecto más o menos como un año o año y medio y después vuelven a usar gotas los pacientes. Está principalmente indicado en pacientes que no cumplen con el tratamiento, o sea que no se ponen las gotas o bien cuando apenas va empezando. Y la verdad es que lo que hace es tratar de abrir los espacios trabeculares. ¿Qué otra cosa?
El glaucoma de ángulo, el glaucoma primario de ángulo abierto es la principal causa de ceguera a nivel mundial, irreversible. Yo puedo tener un paciente que vea 20/20 y tenga un daño campimétrico terrible si sus máculas son sanas. La progresión campimétrica del glaucoma siempre es la misma, que es la que nos mostró el doctor. Si no es así, no es glaucoma, es cualquier otra neuropatía óptica, pero glaucoma no. El paciente tiene aumento en la mancha ciega, después tiene escotomas periféricos. Los escotomas confluyen principalmente en la parte superior y forman el escotoma arcado superior de Jerrum. Después se hace un escalón nasal y al final el paciente queda viendo solo con las máculas, que es lo que nos da la visión en tubo, ¿sale? Pero esto obviamente el paciente no se da cuenta. Son pocos, muy pocos los pacientes que se dan cuenta de los escotomas periféricos. Muy bien, entonces nos vamos a ver mañana. Mañana vamos a revisar retinopatía diabética. Hay que estudiarse las vías metabólicas que causan el daño, la vía de los polioles, la vía de las quinasas, la fase del pericito. Todo esto es importante porque nos van explicando el por qué va saliendo cada una de las lesiones que nosotros vemos en el fondo de ojo. La retinopatía diabética en México es la segunda causa de ceguera, digamos que en general, y la primera causa de ceguera irreversible. Entonces, la diabetes, más bien dicho, en México, pues es sumamente común, y los diabéticos descompensados o descontrolados, pues son la regla. Entonces, es un tema que se debe estudiar y se debe de conocer perfectamente bien. A lo mejor ustedes no lo van a tratar, pero si lo detectan a tiempo van a evitar que un paciente se quede ciego. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana. Yo creo que va a ser igual a la misma hora. Y nada más, ¿sale? ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, estaban diciendo que la clase de hoy, de nosotros, se va a trazar para mañana a las 4:30. Ah, ok. O sea, ¿se las van a adelantar? Ajá. Ah, bueno, pues entonces sería cuando terminen. Ay, es que hagan de cuenta que la de hoy el doctor la canceló, creo que tuvo algún problema. Y Ah, y mañana entonces pretendes verla todo el tiempo. O sea, todo. de 4, vamos a tener a Ajá. las 4 y a las 6 de la tarde. Uy, que no manche. No sé qué podríamos hacer ahí. No, pues entonces ya sí lo que. Pues es que lo que pasa es que retinopatía diabética es muy importante revisarlo. Es muy, muy importante revisarla. Lo que pudiera hacer es que la revisáramos el sábado, pero ya en la tarde, como a las, ¿qué serían? Como a las 5, yo creo, 4 o 5 de la tarde. Y ya el domingo es el examen. Sí, yo creo que mejor le hacemos así porque sí, mañana nos va a tener aquí sentados un buen de rato el doctor. Bueno, órale, pues entonces así le hacemos, ¿sale? Sale, vale, Sí, doctora. doctora. Entonces, Bueno, nos cuídense vemos el mucho, que sábado. tengan buena tarde. Gracias, Gracias. igualmente. Igualmente, doctora.